Hay un instante en la vida en que el silencio pesa más que la duda. Un instante en que el corazón entiende que no puede seguir esperando, que el tiempo de pedir permiso para existir se ha acabado. Volver a empezar no es un acto de valentía heroica, ni un gran giro dramático. Volver a empezar es, ante todo, un gesto silencioso de responsabilidad. Es el momento en que el hombre mira su propio naufragio y decide que no necesita viento favorable, ni aplausos, ni compañía. Solo necesita ajustar las velas, el miedo de haberse quedado atrás, la culpa por no haber hecho lo suficiente, la vergüenza de tener que intentarlo otra vez. Todo eso crea una niebla espesa en la mente, una sensación de parálisis, y es en ese punto donde muchos se rinden, no porque hayan fracasado, sino porque esperaron que alguien viniera a rescatarlos. Esperaron la circunstancia ideal, la señal perfecta, el empujón necesario, y el tiempo, impasible, simplemente siguió su curso. Volver a empezar no es esperar a que el viento cambie, es aceptar que el viento sopla para todos, pero que el rumbo depende de quien sostiene el timón. Jim Rohn decía, no puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Hay una serenidad profunda en esa verdad, porque retira el peso de las manos del azar y lo devuelve a las tuyas. El hombre que comprende esto deja de buscar culpables y pasa a construir caminos. Entiende que la vida no se resuelve por suerte, sino por el ajuste constante de la intención. El viento cambia, las estaciones pasan, pero aquel que aprendió a ajustar las velas avanza incluso en medio de la tempestad. Earl Nightingale completaba esa sabiduría diciendo, nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Volver a empezar, entonces, no es un evento exterior, sino un trabajo interno. Es cambiar el patrón de pensamiento que nos ata al pasado, es intercambiar la narrativa de la espera por la de la acción. La mente que insiste en creer que necesita a alguien para empezar de nuevo está condenada a la inercia. Pero la mente que decide que el movimiento comienza desde dentro, despierta un poder que ningún rechazo o ausencia es capaz de apagar. El deseo de depender de alguien para volver a empezar es humano. Nace de la voluntad de ser visto, amparado, validado, pero el verdadero apoyo no viene de fuera. Nace en el instante en que dejas de buscar permiso para ser quien eres. Volver a empezar es un acto de autoría, un gesto de madurez emocional y espiritual. Es reconocer que nadie puede recorrer el camino por ti, pero que todos los recursos para caminar ya están dentro de ti. El hombre que vuelve a empezar sin depender de nadie no es frío ni insensible. Simplemente ha comprendido que esperar es una forma sutil de rendirse. Y rendirse, incluso en silencio, es negar la propia capacidad de creación. Sabe que no hay garantías, que las caídas vendrán, que el viento cambiará de dirección, pero también sabe que cada ajuste, por pequeño que sea, lo mantiene vivo, lúcido, en movimiento. Volver a empezar es el gesto más íntimo de libertad. Es cuando decides que el pasado puede haber moldeado tu historia, pero ya no dicta tu destino. Es cuando entiendes que el viento puede soplar en cualquier dirección, pero las velas siempre estarán bajo tu mando. Hay una creencia silenciosa que aprisiona a la mayoría de las personas, la de que no se puede volver a empezar en soledad, que es necesario esperar el escenario adecuado, el apoyo adecuado, la presencia adecuada. Pero el tiempo no espera, y mientras aguardamos el momento perfecto, la vida sigue su curso, dejando atrás a quien duda. El primer mito que paraliza el reinicio es el más sutil de todos. Sin apoyo no vuelvo a andar. Es el mito de la dependencia disfrazada de prudencia. Creemos que solo daremos el primer paso cuando alguien nos tienda la mano, cuando haya un empujón, una validación, una señal externa de que ahora es seguro. Pero la verdad es que el reinicio nunca es seguro, y paradójicamente, es esa incertidumbre la que lo hace posible. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Deci y Ryan, explica algo profundamente humano, que nuestra motivación nace de la interacción entre tres fuerzas: autonomía, competencia
Y vínculo. El apoyo puede nutrir el vínculo, pero el motor del reinicio es la autonomía. Sin ella, cualquier empujón se convierte en una muleta y cualquier ayuda en un vicio. La dependencia del otro para actuar puede parecer consuelo, pero es prisión disfrazada. La verdadera fuerza nace cuando entendemos que el vínculo puede acompañar el camino, pero nunca sustituir la autoría. El segundo mito es el de la motivación como punto de partida. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, cuando tenga ganas, empiezo; cuando me sienta preparado, lo intento? Pero la voluntad es inestable como el viento. Cambia con el clima, con el humor, con las mareas invisibles del cotidiano. La motivación no es causa, es consecuencia. No antecede a la acción, nace de ella. Cada pequeño movimiento genera tracción y esa tracción se transforma en combustible. El error es creer que el motor arranca solo. No, el motor despierta cuando giras la llave. El tercer mito es el más cruel. Volver a empezar borra mi historia. Muchos creen que volver a empezar es borrar el pasado, como si todo lo que se vivió antes fuera inválido. Pero el reinicio no es un volver a empezar desde la nada, es un volver a empezar desde lo que queda, de lo que sobró, de lo que se aprendió, de lo que aún late. Tu historia no se borra, se reorganiza. La identidad no es una página en blanco, es una escultura en proceso. Cada intento, cada fracaso, cada pausa forma parte del mismo cuerpo de aprendizaje. Volver a empezar no es negación, es continuidad. La mente crea mitos para protegerse del dolor, porque admitir que el reinicio es posible es admitir también que la espera fue elección, que el aplazamiento fue consuelo disfrazado de cautela. Y es por eso que desmontar esos mitos duele, porque cada uno de ellos nos obliga a enfrentar lo que evitamos ver. ¿Cuánto podríamos haber empezado ya? El miedo al fracaso es, casi siempre, el miedo a la propia responsabilidad. Volver a empezar es, por tanto, un acto de lucidez. Es ver las historias que la mente cuenta para justificar la inercia, y es también elegir contar una nueva historia. Una historia donde ya no eres el que se quedó parado, sino el que decidió moverse, incluso sin aplausos, incluso sin certeza, incluso sin el viento a favor. Volver a empezar es el instante en que el mito se disuelve y el movimiento comienza. La mente tiene un poder silencioso, el poder de definir lo que creemos posible. Antes de cualquier intento, antes de cualquier paso, susurra una historia. Y esa historia, repetida las veces suficientes, se convierte en una prisión invisible. Sin dinero, no puedo. Sin apoyo, no vuelvo. Sin motivación, no merece la pena intentarlo. Estas frases no son simples pensamientos, son guiones mentales, programaciones emocionales que moldean el comportamiento. El reinicio, entonces, no fracasa por falta de fuerza, sino por exceso de narrativa. El cerebro humano es moldeable, pero también predecible. Busca economizar energía, evitar dolor, mantenerse en la zona de confort, y el consuelo muchas veces es el papel de la víctima, el de quien no puede, el de quien depende, el de quien espera. Esa narrativa da a la mente una ilusión de seguridad, porque si el problema es externo, la responsabilidad también lo es. Así, nada necesita cambiar por dentro, pero el precio de esa seguridad es alto. Cada día que se repite la historia de la incapacidad, se refuerza el patrón neurológico de la impotencia. La mente comienza a comportarse como aquello en lo que cree. El efecto Galatea, estudiado en la psicología conductual, revela algo profundo. Nuestras expectativas sobre nosotros mismos moldean nuestros resultados. Cuando crees que eres capaz, tu cerebro moviliza más atención, más enfoque, más persistencia. Cuando crees que no lo eres, economiza energía. Se rinde antes incluso de intentarlo. No es magia, es biología aplicada. El cerebro se ajusta a la identidad que eliges sostener, y toda identidad es una narrativa, cambiar el rumbo de la vida. Por tanto, comienza con cambiar el guión interno, aquel que dice, solo vuelvo a empezar si, solo empiezo cuando, aquel que pospone el ahora, como si hubiera un permiso externo para actuar, pero el
Reinicio no necesita permiso, necesita decisión, y decisión en el sentido más puro es cortar las alternativas, es cesar la negociación con el propio miedo. Cuando decides, la energía se reorganiza. Cuando decides, el cuerpo entiende la orden. Hay una fuerza que nace del simple acto de demostrarte a ti mismo que eres capaz de un pequeño logro diario. Cuando eso sucede, algo cambia. El patrón de la incapacidad comienza a romperse. El cerebro recibe nuevos datos, nuevas evidencias. La confianza no viene de pensar en positivo, sino de acumular pequeñas pruebas de que eres capaz de actuar. Y con el tiempo, esa constancia se transforma en identidad. Dejas de ser el que depende y pasas a ser el que entrega. Imagina a alguien que, tras meses parado, decide solo una cosa: crear un pequeño hito visible cada día, una página escrita, un fragmento estudiado, una acción ejecutada. Lo que parece pequeño al principio se convierte en un rastro, una secuencia de evidencias, y cada evidencia borra una duda. El reinicio no es una explosión de energía, es una secuencia de pasos silenciosos. Es el retorno a la autoría, un día a la vez. La narrativa de la incapacidad es astuta, no grita, susurra, viste la voz de la prudencia, de la razón, del quizás mañana. Pero cuando la reconoces, cuando le das nombre a ese patrón, pierde poder, porque toda historia, una vez comprendida, puede reescribirse. Y el reinicio comienza exactamente ahí, en el instante en que decides que no necesitas creer en todo lo que piensas. Existe un malentendido que sabotea millones de reintentos: creer que es necesario sentir ganas para actuar. La neurociencia muestra lo contrario. El cerebro humano no fue diseñado para actuar bajo voluntad constante, sino bajo claridad. Cuando hay claridad, el esfuerzo se reduce. Cuando hay ambigüedad, el esfuerzo se duplica. Es el cerebro intentando decidir qué debe hacer, y esa indecisión cuesta energía, consume dopamina, pospone el movimiento. Lo que llamamos falta de ganas es muchas veces simplemente exceso de fricción mental. La voluntad es volátil, se ve afectada por el sueño, por el humor, por la bioquímica del momento. Depender de ella es vivir a merced del azar interno. La neurociencia llama control ejecutivo a la capacidad de actuar incluso cuando la emoción no coopera. Es el córtex prefrontal asumiendo el mando sobre el impulso. Cuando defines lo que necesita hacerse de forma específica y breve, reduces la interferencia emocional y aumentas el control cognitivo. En otras palabras, empiezas a actuar no porque quieres, sino porque decidiste. La gran diferencia entre quien vuelve a empezar y quien solo desea volver a empezar está en la estructura mental, no en la motivación. Mientras uno construye el entorno, define el tiempo, crea un inicio claro, el otro negocia con su propio cansancio. Al cerebro le gustan los inicios y los finales. Necesita contorno, límite, algo tangible. Por eso las metas vagas, como voy a intentar mejorar, no producen movimiento. Pero las metas delimitadas, como voy a escribir durante 20 minutos, activan el circuito de enfoque y dan al cerebro un sentido de completitud. Jim Rohn decía que no se trata de cambiar el viento, sino de ajustar las velas. En la mente, eso significa crear estructuras que minimicen la resistencia natural al esfuerzo. El cerebro no es el enemigo, simplemente busca eficiencia. Cuando entiende que una tarea tiene principio, medio y fin, pasa a ejecutarla con menor resistencia. Es lo que los neurocientíficos llaman plasticidad, orientada a objetivo. Cuanto más repetimos un comportamiento en contexto estructurado, más fácil se vuelve, menos energía consume, más automático se transforma. El secreto no está en luchar contra la mente, sino en educarla. Crear entornos de baja fricción, momentos de alta concentración y metas de corto alcance. Una rutina que respete el funcionamiento biológico y use la repetición como cimiento. La mente es como un músculo. El esfuerzo inicial es el más difícil, pero con práctica diaria,
El dolor se transforma en ritmo, y ritmo, cuando está bien sostenido, se vuelve naturalidad. Hay un método sencillo, pero poderoso, que muchos utilizan para reconstruir el hábito de la acción. 10 minutos de preparación, 20 minutos de ejecución enfocada y 2 minutos de reflexión. Este ciclo repetido reorganiza la mente. Los primeros 10 minutos preparan el terreno. El cerebro entiende lo que va a suceder. Los 20 minutos de enfoque crean tracción y los 2 minutos finales consolidan el aprendizaje. No se trata de cuánto tiempo se trabaja, sino de cuánta intención se pone en el tiempo. Al principio, el progreso es invisible. Es una pequeña secuencia de bloques, una rutina aún frágil, una mente en reorganización. Pero con el tiempo, el cerebro comienza a asociar acción a identidad. Dejas de ser alguien que intenta motivarse y pasas a ser alguien que simplemente actúa. Y en ese momento, el reinicio deja de ser esfuerzo y pasa a ser naturaleza. Porque el poder nunca estuvo en la voluntad, estuvo en la estructura que creas para sostenerla. Volver a empezar no es un gesto de inspiración súbita, es una ingeniería interior, una decisión que se traduce en estructura. Y toda estructura eficaz nace de la simplicidad. Las personas creen que el reinicio necesita ser grandioso, pero el poder está justamente en la precisión, en lo que es pequeño, claro y repetible. Un nuevo ciclo no comienza con planes complejos, sino con 3 movimientos que se sostienen entre sí: decidir, proteger y entregar. La primera etapa es la decisión operacional, no la decisión emocional, llena de promesas y entusiasmo pasajero, sino la decisión que se manifiesta en forma de plan. Si son las 7 de la mañana, entonces abro el ordenador y escribo 200 palabras. Este tipo de formulación, que la ciencia llama intención de implementación, crea un puente entre pensamiento y acción. Reduce el espacio del quizás. El cerebro entiende que hay un horario, un contexto y una acción específica, y comienza a ejecutar casi sin debate. Decidir, aquí, es crear disparadores concretos que te mantengan en movimiento, incluso cuando el humor vacila. La segunda etapa es el contenedor de ejecución. No hay reinicio que resista al caos mental. El contenedor es un ritual de enfoque. 90 minutos de entrega plena, seguidos de 15 minutos de recuperación. Dentro de ese espacio no hay distracciones, notificaciones, ni dispersión. Es un acuerdo interno con el tiempo. Durante ese periodo el mundo puede esperar. Lo esencial es lo que está frente a ti. Esta práctica no se trata de productividad, se trata de presencia. El contenedor es lo sagrado de lo cotidiano, el lugar donde el ruido cesa y la mente vuelve a sentir dirección. La tercera etapa es la entrega visible, porque todo reinicio necesita evidencia. La mente humana se alimenta de resultado perceptible, de pequeñas pruebas de que el esfuerzo valió la pena. La entrega visible es la materialización de la disciplina, un texto concluido, una meta cumplida, un avance medido. No importa el tamaño del logro, importa el acto de registrar qué sucedió. Así es como el cerebro asocia acción a placer y con el tiempo transforma el hábito en identidad. La entrega visible es el espejo del progreso. Estas 3 etapas forman un circuito cerrado. La decisión crea el impulso, el contenedor protege el enfoque y la entrega genera tracción. Con cada vuelta, en 1900, ese ciclo, el reinicio, se solidifica. No se trata del tamaño de la meta, sino de la frecuencia del movimiento. Y lo que era esfuerzo comienza a volverse ritmo. El poder de este método no está en su complejidad, sino en su previsibilidad. Elimina el azar, porque quien espera inspiración vive oscilando, pero quien crea estructura vive en constancia. Es el mismo principio que Jim Rohn repetía. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas. Ajustar las velas es eso, diseñar sistemas que funcionen incluso cuando el ánimo falla. Con el tiempo, este proceso deja de ser una técnica y pasa a ser una filosofía de vida. La persona que lo practica ya no necesita esperar el momento ideal para volver a empezar. Crea el momento. El tiempo deja de ser un obstáculo y pasa a ser aliado. Y así es como el reinicio
deja de ser un salto de fe y se convierte en un camino continuo. El hombre que domina estas 3 etapas no pide permiso a la vida para volver a empezar. Simplemente ajusta el rumbo y sigue. Hay un momento en que el entusiasmo se agota. Ningún discurso motiva, ninguna frase inspira, ningún empujón parece suficiente. Es en ese punto donde muchos se rinden, porque creen que el combustible de la vida es la motivación. Pero Jim Rohn reveló lo contrario. El éxito está hecho de algunas disciplinas sencillas, practicadas todos los días. El fracaso, de algunos errores de juicio, repetidos todos los días. Esta es una de las verdades más duras y liberadoras que alguien puede escuchar. La disciplina no es la sombra de la libertad, es su origen. La motivación es una emoción pasajera. Surge, brilla y desaparece. La disciplina, en cambio, es una decisión que se repite. No depende del humor, ni de las circunstancias, ni de la energía del momento. Es un compromiso con lo que permanece, y es por eso que la disciplina libera, porque sustituye la inconstancia emocional por estructura. Cuando actúas por disciplina, el peso de las dudas se disuelve. Ya no se trata de sentir ganas, se trata de honrar un pacto silencioso contigo mismo. La mente disciplinada opera en otro ritmo, no corre tras picos de energía, sino que construye patrones sostenibles. Sabe que no necesita empezar con intensidad, sino con continuidad. Lo que importa no es la velocidad del primer paso, sino la frecuencia con que se repite. Es en la repetición donde el cuerpo aprende, donde el cerebro graba, donde nace el hábito. Y cuando nace el hábito, el esfuerzo se transforma en naturalidad. La neurociencia confirma lo que la filosofía antigua ya sabía. La disciplina crea libertad porque reduce la carga de decisión. Cada vez que decides menos, actúas más. El cerebro deja de desperdiciar energía con el cuándo y el cómo y pasa a dirigir fuerza hacia el hacer. La disciplina organiza el caos interno, transforma rutina en carril y transforma el tiempo en aliado. Lo que antes era una batalla entre querer y hacer se vuelve flujo, pero hay un aspecto más profundo. La disciplina redefine la relación con el yo. Enseña a confiar en uno mismo. Cada día que cumples el mínimo innegociable, ese gesto sencillo, repetido, la mente aprende una lección de integridad. Cumplir lo que te prometes es el primer acto de respeto personal, y el respeto por uno mismo es la base de la autoconfianza. El hombre que cumple lo que dice pasa a verse como alguien fiable, y cuando confía en sí mismo, no necesita aprobación, no necesita a alguien que le recuerde el camino, porque el camino ya está grabado en su estructura. El necesitar a alguien nace de la inconstancia, de la sensación de no saber si va a conseguir mantenerse firme solo. Pero cuando la disciplina se instala, esa dependencia desaparece, porque percibes que el apoyo es bienvenido, pero no es esencial. La constancia es una forma de amor propio. Es elegir ser el cimiento sobre el cual construyes tu propia libertad. Jim Rohn decía que el dolor de la disciplina es pasajero, pero el dolor del arrepentimiento dura para siempre. La disciplina exige, sí, sacrificio. El sacrificio de la indecisión, de la pereza, del impulso, pero a cambio ofrece algo que ningún otro camino ofrece: paz. La paz de saber que pase lo que pase, continuarás, que independientemente del viento, las velas ya están ajustadas. Disciplina es el acto de recordar lo que importa, todos los días. Es el gesto silencioso que separa a quien solo desea de quien construye. Es el cimiento invisible de todas las conquistas sólidas. Cuando se vuelve hábito, el reinicio deja de ser un desafío y pasa a ser un reflejo, porque quien se disciplinó a levantarse nunca más depende de alguien para caminar. Hay días en que el mundo parece demasiado inmenso y la fuerza demasiado pequeña. Días en que el viento cambia sin aviso y todo lo que parecía cierto se deshace ante los ojos. Es en ese terreno incierto donde el estoicismo encuentra su razón de existir. Esta filosofía antigua, tan actual, nos enseña que la libertad comienza cuando comprendemos la diferencia entre lo que controlamos y lo que no controlamos. El reinicio, por tanto, no es una lucha contra el viento,
sino un arte de ajustar la vela. Jim Rohn decía que el mismo viento sopla para todos. La diferencia está en cómo cada uno ajusta las velas. Esta es una metáfora sencilla pero poderosa, porque la mayoría pasa la vida intentando cambiar el viento, el comportamiento de los demás, las circunstancias, la suerte, el tiempo. Pero el viento es neutral, no sopla contra nadie, simplemente sopla. Lo que cambia es la dirección de la vela, el modo en que reaccionamos, la postura con que atravesamos la tempestad. El estoicismo es, en esencia, esa postura. El primer movimiento para separar el viento de la vela es el reconocimiento, parar y observar lo que está más allá de tu alcance y lo que está en tus manos. Hay cosas que pertenecen a la esfera del azar, el comportamiento ajeno, el ritmo del mercado, el clima, el pasado, pero también hay lo que siempre te perteneció, la respuesta que das a los hechos, el enfoque que eliges mantener, la decisión de continuar. La serenidad llega cuando se acepta esa división con honestidad. El segundo movimiento es transformar esa comprensión en práctica. Ante un obstáculo, respira y nombra. ¿Qué aquí es viento y qué aquí es vela? Al hacer esto, el cerebro cambia el centro de gravedad de la emoción. El caos deja de ser un enemigo y pasa a ser un dato. Cuando la mente vuelve a ver la realidad con claridad, el cuerpo reacciona con calma. El enfoque regresa, el tiempo se desacelera, la acción vuelve a ser posible. El estoicismo también nos enseña a no dramatizar lo inevitable. El viento fuerte no es señal de fracaso, es parte del trayecto, moldea el carácter, depura la intención, fortalece el espíritu. Lo que diferencia a quien avanza de quien se pierde no es la intensidad de la tempestad, sino la capacidad de ajustar el rumbo mientras sucede. Es esa constancia, discreta y firme, la que construye el verdadero poder interior. Crear un pequeño guión mental de crisis puede cambiarlo todo. Ante el caos, reserva 6 minutos. En los 2 primeros, describe los hechos como son, sin interpretación. En los 2 siguientes, define la próxima acción posible, pequeña, concreta. Y en los últimos 2, prepara el entorno para ejecutarla. Esta secuencia sencilla devuelve a la mente el sentido de control, porque el control no está en dominar el viento, sino en elegir la dirección de la vela. En culturas y épocas diferentes, quienes sobrevivieron a lo imprevisible tienen algo en común, un sistema interno que los sostiene. No dependen de la suerte, dependen del método, y método es lo que queda cuando la emoción se agota. El hombre que domina el viento interno, el miedo, la desesperación, la ira, se vuelve imperturbable. No es frío, es lúcido. El reinicio, a la luz del estoicismo, es una escuela de ajustes. Es la sabiduría de rehacer el plan todos los días, con la misma paciencia de quien alza una vela al amanecer. Es la elección consciente de no culpar al viento por aquello que aún puede hacerse con las propias manos. Y al final, es ese gesto, sencillo, silencioso y repetido, el que separa a quienes naufragan de quienes avanzan, porque el viento es el mismo. Lo que cambia es el marinero. Hay un instante en que el impulso de volver a empezar es fuerte, pero el silencio de la soledad parece más alto. La mente humana busca apoyo. Es natural. Somos seres de vínculo, moldeados por la mirada del otro. Y, aún, así, paradójicamente, es en ese mismo instinto donde nace la trampa. La idea de que, para volver a empezar, es necesario tener a alguien al lado, alguien que nos recuerde, motive, vigile. La mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino por confundir independencia con aislamiento y apoyo con dependencia. Cuando alguien decide volver a empezar, suele imaginar que el éxito depende de cortar todos los lazos, de demostrar que es autosuficiente. Pero la autosuficiencia no es ausencia de contacto, es presencia de responsabilidad. Es cuando asumes el mando de tu propia trayectoria sin cerrar las puertas del diálogo. La independencia real no excluye al otro, simplemente redefine el papel del otro. El soporte deja de ser muleta y pasa a ser espejo. Muchos reintentos fracasan porque están construidos sobre promesas infladas y planes grandiosos. El impulso inicial es intenso, pero insostenible.
En pocos días, el exceso de expectativa se transforma en agotamiento, y cuando llega el cansancio, el viejo patrón regresa, rendirse. Esto sucede porque la mente busca consuelo inmediato y rechaza el malestar del ritmo lento. Lo que era un proyecto de reconstrucción se vuelve una prueba más de autocrítica, un ciclo más de frustración. El secreto del reinicio sostenible está en la escala. Volver a empezar demasiado grande es lo mismo que intentar correr antes de reaprender a andar. Por eso los sistemas, y no los impulsos, sostienen la constancia. Quien vuelve a empezar con estructura, pequeña pero firme, crea tracción. Quien vuelve a empezar con metas gigantescas, crea ansiedad. El progreso no es una carrera, es una secuencia de microvictorias silenciosas. La psicología conductual explica que el cerebro humano responde mejor a métricas sencillas. Lo que puede medirse puede repetirse. Por eso un sistema de seguimiento, incluso minimalista, es tan poderoso. Registrar lo que se hizo, marcar presencia en el propio proceso, ver el número crecer día tras día. Todo esto alimenta el sentido de autonomía. Dejas de necesitar que alguien te recuerde lo que hacer, porque la propia evidencia del progreso se convierte en tu motivación. Pero existe otro tipo de fracaso, más sutil, el de quien busca perfección, el de quien cambia de plan siempre que algo sale mal, creyendo que el próximo método será el definitivo. Esa búsqueda constante de nuevas estrategias es, en realidad, miedo disfrazado. Miedo de lidiar con lo simple, de repetir lo básico, de enfrentar lo que es monótono. El verdadero reinicio no es emocionante, es disciplinado, y por eso pocos lo sostienen. Los estoicos decían que el hombre sabio es aquel que no intenta controlarlo todo, pero tampoco abandona el timón. Lo mismo vale para quien vuelve a empezar. No es necesario cortar el mundo, pero tampoco es necesario depender de él. El equilibrio está en cultivar autonomía con espejos selectivos, un círculo pequeño pero lúcido de responsabilidad mutua. Una persona que observe tu progreso, que sirva de referencia no como salvador, sino como recordatorio de constancia. El reinicio fracasa cuando es guiado por emoción y no por método, cuando se actúa para demostrar algo y no para construir algo. Pero aquel que comprende el valor del proceso deja de necesitar incentivos externos. No busca compañía para no sentirse solo, busca coherencia para no sentirse perdido. Y es en ese punto donde el reinicio deja de ser un intento y se vuelve naturaleza, porque el hombre que aprendió a caminar con su propio paso nunca más necesita que lo empujen. Volver a empezar es más que un acto de valentía, es un gesto de conciencia. Es comprender que nada cambia de verdad en el exterior mientras el movimiento no comience dentro. La responsabilidad personal, enseñaba Jim Rohn, es el eje invisible de toda transformación. No puedes cambiar el viento, las estaciones o las circunstancias, pero puedes cambiarte a ti mismo. Y cuando te cambias a ti mismo, el mundo, de alguna forma, se reorganiza. El poder de volver a empezar sin depender de nadie nace de ese entendimiento. Es el punto en que la autonomía deja de ser un ideal distante y se vuelve práctica diaria. Es cuando la fuerza ya no viene del incentivo, sino de la estructura que creaste para ti. La vida, al fin y al cabo, no recompensa a quien espera, sino a quien se mueve. El reinicio es la prueba de que la esperanza, sin acción, es solo una ilusión poética. Hay algo profundamente humano en el acto de volver a empezar. Exige humildad para reconocer lo que falló y grandeza para no definirse por ello. Pide una mezcla rara de paciencia y firmeza, de entrega y método. Y es exactamente en esa combinación donde nace la verdadera fuerza. El hombre que vuelve a empezar todos los días, incluso en silencio, construye una integridad que el viento no sacude. Se vuelve constante, previsible para sí mismo, fiable en sus propias manos. La autonomía bien diseñada, como muestra la teoría de la autodeterminación, no es aislamiento, es el equilibrio entre independencia y conexión, entre autoría y vínculo. Es entender que el otro puede caminar a tu lado, pero nunca por ti, y es en ese punto donde la libertad se revela, no como ausencia de lazos, sino como elección consciente de dirección.
Napoleon Hill decía que propósito y autodisciplina son el vínculo entre el deseo y la realización. Cuando los unes, el reinicio deja de ser un concepto y se vuelve un rastro. Cada pequeña entrega, cada acto de constancia es una prueba concreta de transformación. La fe deja de ser un sentimiento y pasa a ser evidencia. Volver a empezar es un verbo de dentro hacia afuera, porque el viento nunca dejará de cambiar. Lo que cambia es quien sostiene el timón, y al final es siempre eso lo que define el destino, no el rumbo del viento, sino la dirección de la vela. Jim Rohn recordaba: el mismo viento sopla sobre todos. Lo que distingue a quien llega de quien se pierde es la disposición diaria de ajustar el curso, de rehacer el plan, de no rendirse en medio de la travesía. Por eso, el reinicio no necesita ser grandioso, necesita ser diario, necesita ser real. Comienza con una decisión clara: ajustar una vela a la vez, un hábito a la vez, un paso cada vez. Y cuando eso se vuelve natural, percibes que ya no dependes de nadie para seguir, porque el viento es el mismo, pero ahora la brújula está dentro de ti. El hombre que vuelve a empezar por cuenta propia no es el que nunca cae, es el que aprendió a levantarse sin prisa, sin drama y sin pedir permiso. Sabe que el camino es largo, pero también sabe que mientras haya aliento habrá dirección. Y al final es esa serenidad la que lo hace imbatible, porque el viento sopla, las olas cambian, el tiempo pasa, pero quien ajusta las velas siempre llega.